Al llegar el 9 de julio, después de 3 meses y medio de sesiones, y por iniciativa del grupo liderado por el diputado jujeño Teodoro Sánchez de Bustamante, el Congreso proclama la existencia de una nueva nación libre y soberana, las Provincias Unidas de Sudamérica. Entre expresiones de júbilo y patriotismo, se labra el Acta de Independencia. Justamente es el broche, digamos, el cierre del proceso revolucionario. Buscaba dársele ese cierre al proceso, un proceso que había comenzado con la Semana de Mayo, en 1810, y que había durado, se había prolongado hasta 1816, sin pronunciar todavía una independencia de España. Durante los primeros años de este proceso revolucionario, incluso, bueno, hoy muchos historiadores hablan de la máscara de Fernando VII, de cómo aquella revolución de mayo decía gobernar en nombre del rey de España, que estaba prisionero en aquel momento. Bueno, esta situación ya no era la misma, ya Fernando VII no estaba prisionero, y lo que se le da es el cierre a ese proceso, a esa lucha independentista, en el marco de las discusiones sobre qué tipo de gobierno, qué forma de país se quería. Más que referirnos a un hecho del pasado, nos referimos siempre a un hecho del tiempo actual, que tiene que ver con la construcción permanente, perpetua, de un Estado independiente. La independencia no es algo que ya fue, sino algo que es, que debe ser y continuar siendo. Por lo tanto, es un punto de partida para un país que en su proyecto emancipatorio soñó ser un país independiente. En esa construcción de la independencia, en la construcción de ese proyecto, estamos todos involucrados, los 44 millones de argentinos, y en la medida que podamos consolidar siempre la unidad nacional y la unidad con el resto de los países latinoamericanos, más vamos a poder abonar ese camino de construcción de un país independiente. En resumen, hablar de la independencia, como decía, es hablar de un proyecto de país y de un proyecto cuya realización es permanente y que en distintos momentos de la historia argentina ha demandado distintas acciones y cuestiones como para garantizar esa independencia. Hoy creo que no tengo ninguna duda de ello. Lo que garantiza un país independiente de cara a los tiempos que vendrán es un país que ponga a prueba hacia el desarrollo de la ciencia y de la técnica, que son los factores que determinan la fortaleza de una nación para ser soberana e independiente en un mundo tan globalizado como el que hoy tenemos, y en donde estos factores son los que finalmente deciden la suerte de cualquier comunidad. ¿Se sigue manteniendo esta independencia? Lo que ocurre es que hace 200 años la situación histórica era absolutamente diferente, ¿no? En aquel momento, bueno, era justamente la oportunidad de decir no somos más colonia de España, nos independizamos y constituimos un Estado nacional, una organización típica de esa etapa de la historia de los países, de la historia del mundo. Hoy en día, en que ya los Estados-nación están constituidos, han transitado años y años, siglos, la pregunta que los historiadores se hacen es si los Estados-nación tienen hoy sentido de ser como tales o existirá otra forma de organización. Nosotros estamos viendo cómo los países del mundo se van organizando en ligas, uniones y pactos mucho más grandes que una sola nación. Así ocurre, por ejemplo, con el Mercosur, así ocurre con la Unión Europea. Esas son las formas actuales de organización. Por eso la dependencia o independencia hoy tiene otro significado en ese sentido, en ese terreno, en el terreno de la política de los estados. Hoy la interdependencia entre países es la lógica, es la manera de actuar entre países, ¿verdad? Porque el tipo de comunicación que existe, la rapidez con el que se producen los acontecimientos, da lugar a esta nueva forma de organización y da lugar a la posibilidad de nuclearse para en conjunto conseguir mejores resultados para la población, para el bienestar general, para el bien común, digamos. A 2 siglos de su creación, el sueño de los pueblos libres sigue más vivo que nunca y se esparce por todo el continente.